Presentarme un poquito, mi nombre es Gustavo Dávila, yo soy de profesión ingeniero comercial, trabajo en un centro de negocios, un centro de apoyo al emprendimiento, que es de Cercotec. Cercotec es una entidad pública, ¿cierto?, que apoya esto. Y ya tengo aproximadamente unos 20 años de experiencia trabajando en todo el área de lo que es el fomento productivo. Fomento productivo se refiere a todas aquellas acciones que buscan potenciar el emprendimiento, no solamente, y eso es bien importante, no solamente lo vamos a conversar ahora, sino que también en las sesiones que vienen hacia adelante, no solamente asociado al tema de lo que es fondos. Muchas veces cuando se habla de fomento productivo, se habla de Cercotec, de Corfo, FOSIS y algunas entidades más, que justamente son del área de fomento productivo. Cada municipalidad también tiene áreas de fomento productivo. Se piensa muchas veces en el tema de los fondos, y la verdad que hay muchas otras formas de desarrollar fomento productivo, y quizá la principal y la que desarrollamos nosotros donde yo es el asesoramiento empresarial. Es poder trabajar directamente con las personas más allá de lo que fondos que tengan, para que justamente aprendan a mejorar la gestión o la administración de sus negocios. En ese Claro. sentido, quizá el primer gran tema con el que se desarrolla cada negocio es el tema de la formación. ¿Mm? Es cómo justamente poder llevar mi negocio desde lo informal, valga la redundancia, a lo formal, o sea, cumpliendo todas las leyes y reglamentos correspondientes. Yo en este minuto voy a apagar un poco mi cámara y voy a pasar a presentarles una PPT, ¿cierto? Bien cortita en realidad, que justamente habla un poco del tema de la formalización, ¿no? Y para mí, y yo creo que para muchas personas que trabajamos en el tema de fomento productivo, quizás sea mucho más importante que entender el tema del cómo nos formalizamos. Y con eso justamente yo quiero partir esto. Quiero partir con una pregunta que ojalá me puedan responder ahí a través del chat, que es: ¿por qué creen ustedes que debo formalizar mi empresa? Vamos a hablar del cómo, vamos a hablar de cómo cumplir con todas las normativas vigentes y todo eso. Pero quisiera partir con esta pregunta, que es el por qué. ¿Por qué creen ustedes que se debería formalizar un negocio? ¿Mm? Si alguien ahí a través del chat, ahí tengo acceso al chat, ¿cierto? Sí, hay varios que están escribiendo, Hay varios que Gustavo. están escribiendo, muy bien, Ajá. perfecto. Vamos a esperar ahí un ratito. Ahí Rodrigo puso una cara pensante, me parece muy bien. Es que no, es que eso fue en pos de él. Me va a gustar esta charla porque se ve muy Ah, atractiva, dijo Sebastián Quero. perfecto. Qué bueno, ojalá sea así. Pues después vamos a recibir las críticas. Sebastián Ahí dice, está. y siempre me lo he preguntado, siempre intenté formalizar para no evadir, pero a veces hay cositas que desconocí y no logré formalizar. Perfecto. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Justamente esta charla tiene que ver en cómo, y bueno, vamos a tener también una posibilidad de preguntar. ¿Ya? Pero yo creo, y como comentaba recién, que quizá una de las cosas más importantes y que nos libraría de muchos dolores de cabeza, personas que trabajamos en el fomento productivo, es hacer entender a la gente el por qué, más que el cómo. ¿Ya? Yuri dice ahí: porque podríamos lograr un crédito para hacer crecer el negocio y desarrollarlo. Ya, muy bien, perfecto. Por ahí va la micro, podríamos decir. Perfecto. Vamos a esperar un minutito más, ¿cierto? A ver si hay alguna otra respuesta. Como decíamos, eh, más allá de que esta presentación tiene que ver un poco con el cómo formalizamos nuestro negocio, y justamente dar con ese punto específico, ¿cierto? Y esas cositas, como dice Sebastián, que desconoció y que no logró formalizar, ¿cierto? Eh, También vale la pena preguntarse este por qué deberíamos formalizarnos, porque pasa muchas veces, ¿cierto? Que existen negocios que son formales, ¿cierto? Y dicen, oye, afuera hay una serie de negocios que son informales. ¿Ah? Pasa mucho aquí en Santiago, en Mex, por ejemplo. No pagan los permisos, no están en impuestos internos, ¿cierto? Etcétera. Y a partir de eso hay una competencia desleal, porque pareciera ser
que aquellos negocios que son informales ganan más. Es uno de los grandes mitos del tema de la formalización. Nicolás dice, se me ocurren dos para separar el root personal de uno comercial y así evitar problemas en caso de un mal negocio. Muy bien. Y también para conseguir beneficios como la eliminación del IVA en algunos productos que requiere para el funcionamiento. Muy bien. Y Yuri dice, además podemos justificar el Ferrari y no crear el puesto interno que somos nada. Muy bien, ¿ok? Ahí estamos, vamos a sumar, ¿cierto? Un tema, ¿cierto? No se pueden comprar Ferraris a nombre de la empresa, ¿cierto? Tienen que ser vehículos que estén relacionados con una actividad comercial. Ahora, claro, puedes definir que en tu negocio ganaste lo suficiente después para comprar tu Ferrari, así que me parece que por ahí va la cosa. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta o cuál es el acercamiento que nosotros podríamos hacer al por qué formalizarse? Tiene que ver con algunas de las cosas que ustedes mencionaron, pero principalmente en relación a lo que dice Yuri al principio. La formalización del negocio es la única, y quiero ser bien taxativo en esto, bien claro, en términos de decir que la formalización es la única forma del crecimiento del negocio. ¿Ya? Si bien Yuri ahí lo mencionaba en términos de plata, del crédito, etcétera, no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de vender más. ¿Ya? Y pongo un ejemplo súper sencillo. Una de las claves del crecimiento de cada negocio, de la mayoría de los negocios, es poder venderle a empresas. ¿Ya? Y para poder venderle a empresas, lo primero que te piden es factura. Y para tener factura, tienes que estar formalizado. ¿Cierto? Otro ejemplo. Otra de las grandes situaciones, yo sé que ustedes trabajan principalmente con servicios o van a trabajar principalmente con servicios, pero también los servicios se pueden exportar. Y al momento de exportar, ¿cierto? Ya sean productos o servicios, se necesita también tener una serie de documentos dentro de los cuales el más importante tiene que ver con la formalización, el root, ¿cierto? Etcétera. Así que una de las grandes cosas como yo les decía en un principio, si nosotros como, comillas, especialistas, ¿cierto? O personas que trabajamos en el fomento productivo, fuéramos más eficientes y eficaces en poder transmitirle esto a las personas, quizá serían menos los problemas que existieran en términos de esto. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Ustedes me imagino que la gran mayoría sabe que el servicio de impuestos internos cada vez se ha puesto más pesado, entre comillas, en términos de la obligación de la formalización de los negocios. Entonces, ya no resultó, ¿cierto?, con las campañas, no resultó con la capacitación, no resultó con un montón de cosas que se trataron de hacer. Bueno, ahora viene el palo, ¿cierto? Que viene relacionado, ¿cierto?, con el tema de cómo las máquinas, por ejemplo, de tipo red compra, ¿cierto? Disculpen por la mención comercial, tienen que tributar automáticamente y mandar su información al Servicio de Impuestos Internos. La ley también de las transferencias, 50 transferencias, y por lo tanto te vamos a cobrar ese porcentaje de impuestos y una serie de otras leyes, ¿cierto?, que han ido en función de obligar a las personas a formalizarse. Sebastián dice, siempre tuve la duda de las diferencias más grandes día versus llevar a cabo todo crear una. Lo vamos a hablar justamente ahora, Sebastián, en esta presentación, ¿ya? Así que te pido que te quedes por ahí para poder. Existen dos tipos de formalización y por lo tanto dos tipos de impuestos, ¿ya? Y aquí ya pasamos al cómo y pasamos ya a la situación de qué involucra ser formal. Involucra ser formal, ¿cierto?, el hecho de pagar impuestos. Involucra ser formal el hecho de dar boletos, ¿cierto? Y como decíamos recién, involucra ser formal también la posibilidad de generar una mayor cantidad de negocios. Por lo tanto, vamos a hablar, ¿cierto? Y seguramente a lo mejor ustedes han escuchado de este tema de la primera categoría y segunda categoría. No es que la primera categoría sea más importante que la segunda categoría. Quizás es uno de los grandes temas también que muchas veces ocurre como mito del tema de la formalización, sino que en términos tributarios se habla de primera categoría cuando se habla de negocios y segunda categoría se relaciona con personas, ¿ya? Las personas también pagan impuestos, no solamente los negocios, ¿cierto? Las personas pagan impuestos por su trabajo, las personas pagan impuestos cada vez que van a comprar porque pagan el IVA, ¿cierto? Y pagan una serie de otros impuestos, vamos a hablar a continuación un poco de eso. Las personas pagan impuestos, ¿cierto?, también por tener negocio.
¿ya? Y bueno, esto da para una charla un poco más profunda, pero cuando tú tienes un negocio tienes que hacer una doble declaración de renta, de ahí voy a explicar para aquellos que no sepan qué significa eso, que tiene que ver con sus impuestos como negocio y por lo tanto también sus impuestos como persona, ¿ya? Entonces, esa es la primera gran situación que hay que tener claro. Cuando hablamos de primera categoría, hablamos de negocio. Cuando hablamos de segunda, hablamos de persona. En este caso, vamos a hablar principalmente de la primera categoría, porque vamos a hablar de negocio, ¿cierto? Como alguien decía por ahí. ¿Ya? Y bueno, es también relevante pensando que hoy día todo lo que dice relación con los impuestos de segunda categoría, el Servicio de Impuestos Internos entrega alguna ayuda para lo que declaraciones. En el caso de los negocios, esa ayuda no es tan buena. Vamos a partir con algunos conceptos básicos, al igual que lo que mencionábamos anteriormente, ¿ya? Primero, ¿qué es una persona jurídica? Muchas veces, y mencionaba por ahí Nicolás Carvajal, decía separar el root personal con uno comercial, ¿ya? Eso técnicamente se conoce como persona jurídica, que como dice ahí es un ente ficticio creado por la ley que posee facultades para ejercer derechos y cumplir obligaciones. Posee además un root que la identifica como única e independiente de sus miembros. ¿Ok? Eh, yo siempre trato de hacerlo lo más sencillo posible. Una persona, cuando hablamos en términos tributarios, una persona natural es una persona de carne y hueso, ¿ya? Con un RUN, rol único nacional. Si ustedes, siempre nosotros tenemos la costumbre, quizá mala costumbre o quizá ya tan arraigada a nosotros, que hablamos del RUT. Pero resulta que cada uno de nosotros, cuando no ejerce ninguna actividad comercial, tiene un RUN, o sea, un rol único nacional. De hecho, si ustedes se fijan en su carné, donde aparece el numerito dice RUN, rol único nacional. Este rol único nacional se transforma en RUT, que es rol único tributario, cuando ejercemos acciones justamente que llevan al tema de los impuestos, al tema tributario, ¿ya? Entonces, en ese sentido, una persona natural, siempre digo, una persona de carne y hueso, algunos como yo, más carne que hueso, y la persona jurídica, ¿cierto? Es una persona creada por una entidad, creada por ley, como dice ahí, y que supone la presencia de un contrato. Vamos a hablar rápidamente cuáles son los tipos de personas jurídicas más comunes en Chile, al menos. Vamos a hablar de dos principalmente, que son, uno, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Como dice ahí, corresponde a una persona jurídica con patrimonio propio distinto del titular y con carácter comercial. O sea, un tipo de estas empresas se hace justamente para generar una acción comercial, vender, comprar, producir, etc. ¿Ya? No por ningún otro motivo. Se diferencia, dice ahí, de la empresa unipersonal. La empresa unipersonal es cuando, y eso también se puede hacer, yo puedo con mi RUN, rol único nacional, ir al servicio de impuesto interno y decir, ¿sabe qué? Yo quiero ejercer una actividad comercial con mi propio RUT. El problema pasa ahí con lo que decía Nicolás más arriba en el chat, por si no lo leyeron. Cuando yo abro una empresa con mi propio RUN o RUT, ¿cierto? En caso de que esa empresa le vaya mal, todo lo que son los acreedores y problemas van a caer sobre mí como persona. O sea, si yo tengo una casa, un auto o alguna posesión, ¿cierto? A quien yo le deba va a poder embargar esas cosas para cobrarse. En cambio, si yo genero una persona jurídica, como esta o como la que vamos a ver a continuación, todos los problemas quedan en esa figura, en esa empresa, ¿ya? De ahí, obviamente, en algún momento ustedes podrán escuchar de la ley de quiebras y una serie de otras cosas que, obviamente, por temas de tiempo no vamos a trabajar mucho acá, ¿ya? En este sentido, ¿cierto? Esta empresa individual, como su nombre bien lo dice, cuenta con la restricción de que es solamente para una persona, ¿ya? Solamente puede ser formada por una persona y no puede tener socios. O sea, si yo posteriormente la empresa crece, ya se tiene que transformar en otro tipo de empresa, como la que vemos acá, que es la famosa SPA, ¿ya? Me imagino que habrán escuchado también de la SPA. Me da mucho risa cuando escucho la palabra SPA, no por la persona, porque obviamente hay un tema ahí de conocimiento que nadie tiene por qué saber. Pero el tema de la SPA es un acrónimo de Sociedad por Acciones. Por eso se llaman SPA o SPA, ¿cierto? Entonces, este tipo de persona jurídica es una persona que igual puede ser formada por una persona, ¿ya?
puede haber una sociedad por acciones que sea de una sola. Oye, pero ¿cómo, Gustavo, si es una sociedad y tiene una sola persona? Sí, en este caso, la ley dice que puede ser formada por una persona. ¿Cuál es lo bueno de la SPA? Lo bueno de la SPA es que es flexible, tanto en términos de lo que se puede hacer bajo una SPA, bajo una empresa individual de responsabilidad limitada, tú puedes hacer un solo giro. Bajo la SPA tú puedes hacer varias cosas, ¿ya? Como también la posibilidad posterior de incorporar nuevos socios, ¿ya? En una empresa, una EIRL, como veíamos, no se pueden, y decíamos recién, generar nuevos socios. En una SPA se pueden generar nuevos socios, se pueden incluir nuevos socios, se puede capitalizar la empresa a través de la entrada de nuevos socios con plata, por ejemplo. Muchas veces, y sobre todo, si bien esto hoy día se recomienda para todo tipo de empresas, para empresas a lo mejor en las cuales, como las cuales ustedes van a querer llevar, tiene mayor importancia, ¿ya? La mayoría de las startups, ¿cierto?, partieron como una SPA. ¿Y por qué? Porque parten con modelos de negocio que necesitan un capital inicial y después, dado que tienen un gran impacto, no solamente social, sino que económico, llega mucha gente queriendo poner plata. Pues. Entonces ahí fácilmente tú después, si bien puedes partir con una sociedad sin mucho dinero como capital inicial, después puedes decir, oye, sí, ya, perfecto, ven, no hay problema, mi empresa hoy día vale 10 millones de dólares. Entonces ahí hay que ver si hay alguien que quiera pagar efectivamente eso. ¿Ok? Por favor, si tienen alguna duda, me avisan, me lo van escribiendo ahí en el chat. También hacia el final vamos a tener otras opciones de dudas y preguntas. Aquí viene justamente uno de los puntos que mencionaba Sebastián, ¿ya? El primer punto que hablaba Sebastián del tema del domicilio. Una vez que uno forma su personalidad jurídica, ¿ya? Y que tiene relación con lo que mencionaba también Sebastián, o sea, cómo se diferencia hoy día el proceso de empresa en un día versus llevar a cabo todo el proceso de crear la empresa paso a paso. La verdad, Sebastián, es que hoy día es netamente un tema de valor, ¿ya? Un tema de costo. La empresa en un día que permite formar estas empresas que vimos recién, ¿cierto? El costo de hacerla es el costo de la firma, ¿ya? Y la firma hoy día se puede hacer de manera electrónica y cada firma electrónica cuesta 1.000 pesos. ¿Ya? Y después eso automáticamente se conecta con el registro de comercio y ya no es necesario que vaya al diario oficial. Entonces el costo de armar tu persona jurídica es de 1.000 pesos y está justamente en un día. El proceso tradicional, que es paso a paso, todavía existe, pero ya nadie lo ocupa, ¿ya? Así que es netamente un tema de eso. Yuri dice, ¿cuál sería entonces la ventaja de una EIRL? Ya es mucho más práctica. Mira, la ventaja de una EIRL tiene que ver principalmente con los negocios de alimentos. Los negocios de alimentos pueden acogerse cuando son realizados dentro del domicilio del dueño a una ley que se llama de microempresa familiar, que no sé si está en esta presentación o no. Y esa ley permite que los requisitos sanitarios, y que por lo tanto para el tema de los productos alimenticios son bien importantes, sean más fáciles de cumplir. No es que sean menores, pero sean más fáciles de cumplir. Y además, los aranceles, lo que cobra el Ceremi de Salud por la resolución sanitaria, sea mucho más barato que una acción normal. Lo único malo es que la ley de microempresa familiar está disponible solo para personas naturales con giro comercial o las EIRL. Una SPA no puede acogerse a este beneficio. Yo en ese sentido recomiendo la EIRL solo en ese caso. En la gran mayoría de los otros casos, una SPA. Raimundo dice, ¿cómo hago para legalizar mi grupo si soy menor de edad? Ya, buena pregunta. Para legalizar una empresa tienes que ser mayor de edad y contar con el permiso de tus padres. Ahora, para que nadie use el nombre, tienes que registrar la marca. Y eso es un tema que vamos a hablar en la tercera sesión. Así que debido, en honor al tiempo de hoy día, porque es un tema bastante largo, ¿cierto? Que te puedas quedar por ahí, la tercera sesión vamos a eso, ¿ya? Mientras tanto, mientras siguen las preguntas, yo voy a seguir avanzando. El inicio de actividades, ¿cierto? Es la formalización de las actividades económicas realizadas en puestos internos.
¿Qué significa eso? Uno declara actividades, ¿cierto?, que se van a realizar y las declara ya sea en su EIRL y su y su contrato, ¿cierto? Se me fue la palabra ahora, ¿cómo se llama esto? Estatuto, ahora me acordé. Su estatuto, ¿ya? Gracias, Nicolás, por poner eso. Eso tú lo declaras al momento de armar tu empresa, pero ante el Servicio de Impuestos Internos tienes que ser más específico en relación a las actividades que vas a realizar, ¿ya? Son máximo 7 de un grupo que ustedes pueden buscar ahí en el Servicio de Impuestos Internos y obviamente están todas las cosas que se hacen y bueno, hay algunas que dicen que no están clasificadas y puedes poner eso. ¿Cuál es el requisito principal? Aparte del tema, y ahí se me olvidó mencionar anteriormente, ¿cierto? Que para el tema de la empresa, aparte de tener mayor de 18 años, tienes cédula de identidad vigente y tu clave única para el hecho de la firma principalmente. Y el requisito principal para el domicilio perdón, para el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos es justamente el domicilio tributario. ¿A qué se refiere, Sebastián, el domicilio tributario? Tú tienes que tener un domicilio donde se declare que va a ser la actividad. En estricto rigor es para que el Servicio de Impuestos Internos, en caso de que te mandes algún ranado plata, vayan a buscarte. ¿Ok? Eso va a ser lo súper sencillo. ¿Qué necesita para cumplir el domicilio tributario? Si tú eres propietario, ¿ya? O tú, dentro de tu sociedad, si son más de un socio, hay alguna de las personas socias de la sociedad, para la redundancia, que es dueño de un lugar, no hay ningún problema, porque tú como propietario puedes hacer lo que quieras en tu casa. Esto independiente después si tú puedes sacar una patente comercial en tu casa y vivir en un condominio. Esto estamos hablando del inicio de actividad, ¿ok? Si no eres propietario y ninguno de tus socios es propietario de un bien raíz, ¿cierto? Y arriendas, en el contrato de arriendo, no sirve contratos de palabra, en el contrato de arriendo dice que tienes que tener específicamente en las cláusulas el hecho de que el dueño te acepte hacer una actividad comercial. ¿Ah? Y si tú vives, por ejemplo, en la casa de tus papás o vives en la casa de tu esposo, de tu señora, ¿cierto? Independiente de que estén casados bajo cualquier régimen, esta persona tiene que emitir una autorización. Y esa autorización no es cualquier cosa, sino que se llama autorización notarial de uso comercial. ¿Ya? Esa autorización, tú vas, o sea, el dueño va a la notaría, ¿cierto? En lugares donde no hay notaría, se puede hacer en el registro civil, y declara que es el dueño de la propiedad o la dueña de la propiedad y lleva un documento que acredite eso, ya sea el escritura, el extracto o el avalúo vigente, y dice que autoriza a tal persona o a tal empresa para poder ejercer una actividad comercial. ¿Ya? Ese es el principal requisito, Sebastián, para que el domicilio cumpla con las validaciones del servicio tributario. Lo que pone Raimundo ahí en términos del registro, claro, son empresas que se dedican al registro. ¿Ya? Yo voy a hablar, como te decía, algunas sesiones más adelante de este tema del registro. Sebastián dice, ¿sirve arrendar domicilio tributario por internet? He visto muchos y qué problemas podría traer en caso de arrendar. Antes de hacer eso, y buenísima pregunta, tienes que hacer la consulta directo al Servicio de Impuestos Internos. Ellos tienen una plataforma de eso. Decir, la actividad que quieres desarrollar puede declararse en una de estas, ¿cómo se llama? Domicilio virtual, ¿cierto? De no poderse, no se puede. Pero hay situaciones que sí. Por ejemplo, todo lo que dice relación con manejo de software y ese tipo de cosas, yo tengo entendido que sí. Igual hay que hacer la pregunta antes de eso, ¿ya? Yuri dice, yo soy dueño de la propiedad donde vivo. Perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Hasta ahí llega la conversación en términos del domicilio tributario. Puedes hacer lo que quieras en tu casa, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Como les decía, una de las cosas fundamentales y que tiene que ver con el cómo y las implicancias de formalizarse es el pago de impuestos, ¿ya? Hay muchos impuestos, pero aquí yo menciono los principales. Hay un impuesto que es anual, que es el impuesto a la renta. A continuación voy a explicar un poco más de eso. Y están impuestos mensuales, que son principalmente el IVA, el PPM y los impuestos específicos, ¿ya? Voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos. El impuesto a la renta
es el impuesto a las ganancias. Como hablábamos al principio, ¿cierto? Decíamos que había primera categoría. En el caso de la primera categoría, el impuesto a la renta, como dice ahí, se aplica a las utilidades de los negocios. Este es el que todos los negocios estaban con dolor de cabeza en abril, ¿cierto? Quebrándose la cabeza con su contrato, si está realizando, porque se realiza solamente durante ese mes y está relacionado por todas aquellas rentas o todas aquellas ganancias devengadas o percibidas en el año calendario anterior. O sea, este abril del 2025 se paga la renta asociada a los tributos, o sea, asociada a las utilidades del 2024. ¿Ya? Para que el palo no sea tan fuerte en términos del impuesto que hay que pagar, las empresas realizan un pago provisional mensual, que es el famoso PPM. Yo no sé si lo hayan escuchado alguna vez. Yo voy a hablar un poco más de esto al término de la presentación. El PPM dice se calcula como un porcentaje de las ventas. Entonces tú vas llenando platita en un... ¿Ya? Como ahorro. Y al final, cuando tú tengas que pagar el impuesto que se paga, como dice aquí en abril, ya tienes algo ahorrado. Cosa de que el palo, como yo les decía anteriormente, no sea tan potente. Y bueno, eso es lo que dice acá. Los PPM son un pago a cuenta del impuesto que se determina. Y este impuesto, pagado por la empresa, es pago a cuenta o crédito del impuesto global complementario que afecta a los dueños por la utilidad retirada. ¿Qué significa esta terminología técnica? Tiene que ver con lo que yo les decía al principio. Una persona que tiene un negocio o que es socia de un negocio, ¿ya?, tiene que pagar impuestos por el negocio y también como persona. Porque como persona está ganando plata por el tema del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú pagas de impuesto por el negocio, te lo toman a cuenta del impuesto que tienes que pagar como persona. No sé si queda claro. ¿Ya? Es un poco complejo de entender, pero una vez que se ve la mecánica es más fácil de entender. Lo más importante de tener claro es que cuando tú tienes una empresa, a final de año, ¿cierto? O sea, en abril del año siguiente, tú, en función de las utilidades que tiene tu negocio, tienes que pagar un impuesto y ese impuesto que tú pagas se considera a cuenta de lo que tú tienes que pagar como persona por las ganancias de ese mismo negocio o otras ganancias que hayas tenido, si trabajas, si tienes otras empresas, ¿ok? Es un poco para tratar de que se entienda un poco más. Pasemos al IVA. El IVA, ¿cierto? Ese monto, un porcentaje fijo de las ganancias totales, depende del tamaño de la empresa y de sus ventas. ¿Ya? Pero depende de eso. El IVA, ¿cierto? Es un impuesto normado, ¿cierto? Por el decreto ley, le puse técnico solamente para que ustedes lo sepan. Quizá lo más importante es lo de abajo. El IVA es un tributo que afecta tanto a las ventas como a los servicios, ventas de productos como a los servicios. Y en este sentido, y para hacer la diferencia con el tema de la segunda categoría que yo persona, es cuando hay que hacer ejemplos para que quede más claro. ¿Ya? Por ejemplo, sobre todo en el tema de los servicios, ¿ah? Porque en el tema de los productos es súper sencillo. O sea, si yo vendo celulares, por ejemplo, me acuerdo que tengo el celular acá al lado, está claro que vendo algo, ¿ya? Que vendo un producto que no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Por lo tanto, sobre eso se carga el IVA. Pero en el caso de los servicios, es justamente cuando yo tengo que marcar esa diferencia en si es primera o segunda categoría. Si el servicio es personal o a nombre de un negocio. Por ejemplo, no es lo mismo ser un peluquero que tener una peluquería. No es lo mismo ser médico que tener una clínica. ¿Se entiende la diferencia? La peluquería es un negocio. El peluquero es una persona que presta un servicio, que generalmente se lo presta a una peluquería. ¿Se entiende? Entonces, un peluquero, si no tiene negocio, ¿cierto?, es perteneciente y paga tributos de segunda categoría. Una peluquería no, es un negocio. ¿Ya? Y ese presta o genera servicios que están relacionados con la primera categoría. ¿Ok? Perdón. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Perfecto. Eso es a grandes rasgos lo que dice relación con la formalización a nivel tributario, ya a nivel
de los impuestos, ¿cierto? Y el cómo hacerlo, muy a grandes rasgos, como decía anteriormente. Pero generalmente, al igual que cuando uno se casa, yo por suerte no me he casado, no sé ahí si los chiquillos están casados, ¿cierto? Los otros son más jóvenes, me imagino que hay alguno a lo mejor que esté casado. Eh, Como cuando uno se casa, ¿cierto? Y dicen que se casa por las 3 leyes, no voy a explicar aquí cuáles son, a lo mejor algunos saben. La formalización también tiene al menos 2, ¿ya? Y en algunos casos 3 o incluso más, ¿ya? Entonces, esta es la primera ley que dice relación con el tema tributario, ¿ya? Casado a la chilena, dice Rodrigo por ahí. Muy bien, ¿ya? Yo hablaba de casados con papeles y todo eso. Todo esto que vimos hasta ahora tiene que ver con la primera ley, pero resulta que hay otra entidad que necesita lucas, llamémoslo así, pero no tiene que ver necesariamente con eso, sino que tiene que ver con el tema de la formalización y que es la municipalidad. Y aquí hay otro gran mito que es muy necesario que yo lo desmienta, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? Se me acerca un emprendedor, un empresario, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿usted tiene patente municipal? No, es que no necesito. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿por qué no necesitas? Y resulta que la ley dice que todo lo que, o sea, todo negocio que se ejerce en una comuna requiere de una patente comercial. De hecho, en base a la pregunta que alguien realizaba por ahí, los domicilios virtuales también pagan patente municipal, ¿ya? Entonces, la patente municipal es un permiso, dice, necesario para emprender cualquier actividad comercial que necesita un local fijo, ¿ya? Este local fijo no tiene por qué ser un local de atención al cliente, sino que puede ser un local donde se desarrolla la manufactura, donde se desarrolla el servicio y se vende lado, etc. ¿Ya? Las personas que dice que desempeñan una profesión, actividades comerciales o industriales deben pagar un impuesto anual a la municipalidad en cuyo territorio se realiza dicha actividad. La otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el negocio, ¿ya? En ese sentido, muchas veces, ¿cierto? El negocio puede estar ubicado en un lado y como yo no me pude conseguir el tributario, tuve que sacar uno de estos domicilios virtuales o tuve que hacer, pedirle a alguien permiso para que me diera este papelito tributario. Eh, por lo tanto, se paga la patente donde está inscrito el negocio en su domicilio tributario, ¿ya? Bueno, el tema de las actividades profesionales ahí se me saltó, debería haberlo borrado, pero en el caso de las actividades comerciales o industriales, el impuesto es determinado sobre la tasa del capital propio de la empresa, o sea, con cuánto parte el negocio es el porcentaje que se va a calcular la patente. Con un mínimo, dice por ahí, de 2 UTM aproximadamente. Las patentes comerciales se pagan en enero y se pagan en julio o agosto del año correspondiente, ¿ya? Este es un tema también que yo muchas veces también se lo planteo a los emprendedores. Eh, una patente cuesta hoy día, bueno, esto depende mucho de la municipalidad también. Municipalidades que cobran más caro, pero en promedio para un local común, deberíamos llamarlo así, porque hay ciertos locales que cobran más. ¿Por qué? Porque botan más basura y tienen que pagar más aseo. Se paga también el derecho a propaganda si tú tienes un letrero muy grande, etcétera. Pero en promedio una patente hoy día debería costar aproximadamente unas 40 lucas semestrales, ¿ya? Aproximadamente. Si es que un negocio no te da 40 lucas semestrales para pagar una patente, la verdad que no es negocio. En ese sentido yo prefiero, y hay muchas municipalidades, y te respondo al tiro, Sebastián. Hay muchas municipalidades que hoy día están haciendo una labor proactiva, ¿ya? Antes, la municipalidad, si tú no ibas con los papeles y decía que era una patente, no se tomaba el tiempo de decir, de revisar eso. Hoy día no. Hoy día algunas municipalidades van a la base de datos del Servicio de Impuestos Internos y apenas se genera un negocio, ¿ya? Con domicilio en la comuna, le salta una alerta a la municipalidad y a la semana te llega un papel municipal diciendo, oiga, supimos que abrió un negocio. ¿Dónde está mi patente? ¿Ya? Así que ojo con eso. Sebastián dice, si tengo una empresa de desarrollo de software virtual, ¿debo pagar la patente? Sí, en la comuna de la oficina virtual. Yuri dice, ¿existe algún mínimo sobre el capital de inicio? No,
Pero resulta que, y es muy buena tu pregunta, eh, el capital de inicio, como veíamos acá, depende de lo que es el tema de la patente, ¿ok? Eh, pero tiene un mínimo la patente. Como les decía, es cerca de 2 UTM anual. En ese sentido, entonces, no conviene poner un capital de inicio muy grande, a no ser que la empresa efectivamente lo tenga, porque va a tener que pagar mucha patente. Pero tampoco es muy bueno colocar un capital de inicio muy bajo, ¿ya? Porque eso también lo ven los bancos a la hora de generar financiamiento, ¿ya? Los bancos y otras instituciones. Entonces, si por ejemplo a los 6 meses tú vendes una cierta cantidad, llevas tu IVA al banco, que es lo que te va a pedir el banco, y te dicen, ¿cierto? Ya, perfecto, usted está vendiendo una buena cantidad, ya puede ser sujeto de crédito, no tenés que esperar el año. ¿Cuánto es su capital inicial? 100 lucas. No, váyase para su casa porque en realidad no tiene ningún sentido. Entonces, el capital inicial es algo declarativo. Ya no lo revisan, no hay que estipularlo en ningún lado, no hay que depositarlo en ningún lado, etc. Generalmente, yo como regla general, cuando me ha tocado formalizar, pongo del orden del 1,500,000, 2 millones de pesos, porque también está dentro del mínimo del pago de la patente y es algo que eventualmente podría servir para el tema de lo que es el pago de la patente. ¿Ya? Eso pues, la verdad que, bueno, yo les decía, ¿cierto? Eh, Generalmente existe una tercera ley sobre la cual nosotros podríamos estar casados, ¿cierto? En este tema de la formalidad, que tiene que ver con lo que yo les hablaba anteriormente, y la resolución sanitaria, autorización sanitaria, dependiendo de tal. Pero obviamente no es el caso de negocios como los que se ven acá, desarrollo de software, tipo de cosas. Así que es muy importante, o sea, y es fundamental para los negocios principalmente que están enfocados en los alimentos. ¿Ok? Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Espero que hayan quedado un poco más claros ahí en términos de estos elementos y como les decía, hay muchas dudas, como dice Sebastián, y también hay mucho mito. ¿Ya? Hay mucho mito detrás del tema de la formalización, el tema que al principio. ¿Es efectivo que los informales ganan más que los formales? En el corto plazo puede ser, pero resulta que en el largo plazo un formal puede empezar a venderle a supermercados, multitiendas, entonces va a ganar mucho más, ¿ya? Etcétera, ¿cierto? Este tema de estar en el sistema, etcétera. Hay otro mito más también, la patente, que dicen, ¿cierto? Yo me voy a formalizar cuando mis cifras vayan un poco mejor. Tampoco eso es cierto, no hay ninguna ley que diga, oye, hay un plazo de una cierta cantidad de meses para formalizarse. ¿Ya? Va a pasar ¿cómo se llama? Un inspector del Servicio de Impuestos Internos y te va a pasar el parte igual, aunque tú le digas, oye, partido es una... No me importa, pues ya tendría que tener al menos su inicio de actividad, estar dando boletas. ¿Ya? Así que espero que les haya servido esta charla en términos de ver ciertas dudas, poder resolver algunos mitos, como les comentaba, del proceso de la formación. Y bueno, vamos a tener otras sesiones relacionadas al tema de las marcas, vamos a tener otra sesión, temas relacionados con el financiamiento, ¿cierto? De fondos, ¿ya? Etcétera. Nicolás dice, ¿en qué momento conviene pasar de tener que boletear a realizar una empresa? Muy buena pregunta también. Hoy día, hoy 2025, ¿cierto? Las boletas de honorarios, que me refiero o sea, me imagino que a eso te refieres, pagan un impuesto del 14,5%. ¿Ya? O sea, quien compra debe pagar un 14,5% de impuesto. Ese proceso va a pasar, va a aumentar año a año hasta llegar al 17%. Por lo tanto, es muy necesario que, o sea, se va viendo que esto se va equilibrando con el tema del IVA. ¿Ya? Ahora, si tú vendes productos, cero posibilidad de boletear. Tienes que hacer una empresa porque eso es venta de productos y servicios. En el caso de o sea, venta de productos. En el caso de los servicios, ¿cierto?
una vez que ya sea necesario poder facturar, ya tienes que sí o sí generar una empresa. Hay empresas, ¿cierto? Que, a ver, lo más importante aquí, Nicolás, es el tema de la posibilidad de recuperar el impuesto. Cuando tú compras con factura, recuperas, comillas, ese IVA que pagaste. ¿Ah? Lo descuentan del IVA de las ventas que se realizan. Las boletas de honorario no cuentan con eso. Entonces, tú mismo te vas a dar cuenta que cuando los clientes te lo empiezan a exigir, ya no va a ser sostenible tener boletas de honorario. ¿Ya? Sebastián dice, yo pensaba que empresa en un día era menos factible bajo la mirada de fondos concursales. No, hoy día todo está migrando a empresa en un día. De hecho, yo no tengo claridad de por qué ya el otro sistema todavía existe. ¿Ya? Así que no tiene ninguna, una es mejor que la otra para. ¿Ya? Eso pues chiquillos. No sé si hay más dudas ahí, más consultas. Quedo ahí a su disposición. Gracias ahí, Maravilloso. Nico, por todas las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que hable ahora o calle para siempre. No es que calle para siempre, es igual. Habrá próximas charlas, así que tranquilos. Sí, Nicolás, la próxima sesión, como decíamos, estar hablando de temas de financiamiento. Vamos a hablar de cuáles son estas entidades que entregan fondos a los emprendedores, a los empresarios, ¿cierto? Y vamos a hablar de otras alternativas de financiamiento que son privadas, ¿ya? Bancos, etcétera, ¿ok? Yo siempre digo lo mismo a los emprendedores y empresarios, y bueno, voy a aclarar el por qué siempre lo digo. Yo sé que es muy sexy cuando un fondo público llega y te entrega una cierta cantidad de plata. El problema muchas veces pasa con que esa plata no te llega en el momento que tú la necesitas. ¿Ya? Y muchas veces tienes que actuar más rápido y poder hacer este tema de meterte en un crédito, porque obviamente necesitas la plata hoy y no en 6 meses más. ¿Ya? Muchas gracias, Nicolás, ahí por el tip que acabas de decir. Ahí está justamente registro de empresas y sociedades. También pueden entrar en tuempresaenundia.cl y los va a dirigir ahí. Y también ahí hay mucha información. O sea, ahí no solamente está el tema para hacer el trámite, sino que también un sinfín de información mucho más detallada que la que hemos dado acá en relación a todos los tipos de sociedades, los requisitos, etc. Eso.